Hola, muy buenas noches a todos. Son las 6 de la tarde. Vamos a esperar un momento para ver qué compañeros se van a unir a la sesión de webconferencia. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. ¿Cómo va todo? Bien, señor, todo correcto. Ah, bueno, me alegra muchísimo. Sí, señor. Excelente. Bueno, entonces aprovechemos ya que estás por acá. La idea es que hablemos hoy un poquitico como de la segunda tarea, ¿cierto? Como de, Sí, pues señor. segunda, no, ya esta es como la segunda unidad, y hablar un poquitico como de esta actividad, pues, ¿cierto? ¿Cómo te ha ido con las otras? ¿Cómo te sientes? Con las demás actividades, no, pues bien, profesor. Pues, eh, pues en ese caso es como obtener la información y ya mirar los métodos en que uno se, sé que se relaciona y pues gracias a la herramienta de AudioTool, pues uno lo puede llevar a cabo. Claro, chévere, es una herramienta bastante interesante, bastante interesante. Es a nivel de simulación, pues ayuda como bastante, pues como hacer el ejercicio, ¿cierto? Porque igual no todos Sí, tenemos señor. a disposición, pues como mesas de mezcla, los efectos, y ahí pues con la simulación siempre ayuda bastante como a disponer del ejercicio, pues. Excelente. Sí, Bueno, pero pues siempre se queda ahí como corto, ¿no? Porque, pues, aunque sea emulación, pero al final uno laboralmente o
presencialmente siempre se va a enfrentar a casos muy complejos, con mezcladoras distintas, ruteos muy complejos. Claro, claro, sí, señor. Ahí lo importante es como tener mucha claridad como en los puntos básicos del funcionamiento del flujo de señal de las mesas de mezcla y de todo esto, ¿cierto? Ya en el mundo laboral sí toca capacitarse más para el entendimiento del funcionamiento de ciertos dispositivos y mesas de mezcla, ¿cierto? Porque mira que, ahora, el principio es el mismo, ¿cierto? El principio es el mismo en todas, pero obviamente si trabajas con una Yamaha digital o si trabajas con una Digico, pues hay que ir a conocer ya el trabajo pues como de cada una a nivel de entender la interfaz, sobre todo, pero igual funcionan todas como de una manera similar, ¿cierto? Chévere. Sí, señor, sí, señor. Bueno, voy a Siempre hay compartir. que cacharrearle. Sí, 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 se trata como de eso precisamente. Se trata de cacharrear y ya, si en el mundo laboral hay que trabajar con sonido en vivo y enfrentarse a estos dispositivos, pues hay que tener la capacitación, pues obviamente, porque la interfaz de todos, a pesar de que el flujo de señal y a pesar de que todo lo que se trabaja con todas tiene los mismos principios básicos, el mismo ruteo, el mismo funciona, pues de todas maneras hay que entender más es el cuento de la interfaz, es como a nivel de producción, cuando trabajas con un DAW, por ejemplo, con Pro Tools, o trabajas con Logic, o trabajas con Cubase, pues básicamente todos hacen lo mismo, ¿cierto? Pero hay que entender la interfaz de cada uno, ¿cierto? Si trabajas con Reaper o yo personalmente trabajo con Studio One de Presonus, ya cada uno va encontrando como Sí, cuál se siente más también cómodo. estoy empezando a manejar Studio One, pues me dijeron que era súper intuitivo a la hora de producir y masterizar. Sí, a mí me ha gustado muchísimo. Yo llevo muchos años con Studio One, ya está en la versión 6. A mí me ha encantado. Yo antes trabajaba con Pro Tools. Ya de hecho, hasta se me olvidó todo lo que sabía Pro Tools. Que volver a tomar el Pro Tools First, aunque sea como para volverlo a recordar. Pero Studio One es muy bueno. A mí me encanta. Yo tengo la versión profesional y es muy, muy, muy bueno, muy intuitivo. Me gusta mucho el mixer, como trabaja. Los plugins nativos están muy buenos. Trabaja muy bien con la máquina, pues rinde bastante. Es interesante, chévere. Bueno, Santiago, por aquí entrando un poquitico más en materia ya como de la actividad, ¿cierto? Hay algo muy importante como digamos que no está el resto de compañeros aquí conectados, pero para tenerlo muy presente, muy importante estar muy atentos, no lo digo por nadie en especial, sino en términos generales, por algunas entregas de compañeros, muy importante estar muy atentos como a los requerimientos que se pide para la entrega de los trabajos, ¿cierto? Está bien pues que hay muchos que entregan trabajo en Word, pero sería mejor que los entregaran todos en PDF, por ejemplo, ¿cierto? No todos lo entregan en PDF, pues no está mal, el Word funciona, pero de todas maneras, siempre lo he dicho, o sea, es muy bueno seguir las instrucciones. En términos generales, eso antes de iniciar como con esto, recordar que ojalá todos hicieran la entrega como conforme al PDF, como lo piden las guías. Lo otro es que algunos están olvidando también la estructura del documento. Los documentos, siempre se pide un documento escrito donde está la portada, donde está la introducción, el cuerpo del trabajo, donde hay conclusiones y referencias bibliográficas, ¿cierto? Todavía hay uno o dos compañeros por ahí que entregan los trabajos sin portada y sin las conclusiones, sin referencias bibliográficas. Entonces es muy importante como tener todo esto muy presente, ¿cierto? Yo sé que pues lo importante para muchos y para todos pues realmente es el cuerpo del trabajo, ¿cierto? Pero es muy importante aprender a ceñirnos un poco como a las especificaciones, ¿cierto? Entonces, el día de mañana en el mundo laboral, o muchos de ustedes ya están en el mundo laboral desde este momento, y ahora se están capacitando en algo similar a lo que trabajan o en otra área, ¿cierto? En la que están en este momento,
pero siempre en el mundo laboral nos piden unas especificaciones para los informes o requerimientos, o así sea para unas convocatorias, para unas becas de estímulos, etcétera, o convocatorias de proyectos. Entonces, bueno, como desde ahora acostumbrarnos muchísimo como a estar muy conformes como con las solicitudes de las propuestas, ¿cierto? De lo que se pide. Bueno, este ya sería pues como, obviamente estamos en flujo de señal, ¿cierto? Y estamos en una guía para el desarrollo del componente práctico, ¿cierto? Así como tú lo mencionabas ahora, aquí se va a usar un software de simulación muy interesante, que es el AudioTool, ¿cierto? Entonces acá tenemos a nivel de lo que sería como este resultado del aprendizaje, es reconocer los parámetros necesarios para controlar el flujo de señal en un sistema de audio digital, empleando herramientas virtuales de simulación en software especializado, con el fin de apropiarlos en su formación profesional, ¿cierto? Acá tenemos pues como todo lo que tiene que ver con nuestra guía de actividad, ¿cierto? Y muy importante, ¿en qué consiste la actividad? Esta parte sí es bueno como leerla muy al pie de la letra, ¿cierto? Igual que pues todo el documento. Dice, se debe configurar un flujo de señal, se debe configurar el flujo de señal en la plataforma virtual de producción de audio, AudioTool, la cual es de uso libre y en línea, es decir, que no requiere de licencia ni proceso de instalación. Bueno, esta parte es importante, pronto para los que no lo han explorado, yo creo que tú ya lo exploraste, Santiago, pero pues primero que todo es un recurso libre, no hay que pagar ninguna licencia y muy importante, eso se trabaja en línea, ¿cierto? No hay que hacer ninguna descarga ni instalación en los equipos. Entonces también eso también es interesante porque pues, no depende del poder que tenga nuestro equipo, ¿cierto? Aquí precisamente está el enlace para AudioTool, donde podemos ingresar. Lo que sí es muy importante es como, bueno, crear una cuenta, que también es gratuito, ¿cierto? Crear la cuenta ahí y, y poder salvar pues, lo que estamos haciendo, ¿cierto? Ahora, aquí hay un tutorial de YouTube de la universidad, le hizo un profe ya hace algunos años, yo lo estuve observando, es un muy buen tutorial para que lo tengan en cuenta, para que lo miren, más o menos como a mitad de tutorial ya empiezan a trabajar con el AudioTool precisamente. Así que muy importante darle una mirada. Yo sé que puede parecer un poco intuitivo para algunos, pero importante que le den una mirada a este tutorial, les va a servir bastante. Y si quieren reforzar, en línea ya también, digamos, en YouTube hay otros recursos que pueden apoyar un poco, pues, como en entender la interfaz del AudioTool como tal, ¿cierto? Ahora, ¿el trabajo de qué se trata? Se trata específicamente, pues, como hacer dos montajes, ¿cierto? Primer montaje, el estudiante de manera individual, uy, perdón, se me olvidó aquí apagar este, ok. El estudiante de manera individual debe realizar un montaje de flujo de señal con las siguientes características. Ubicar 14 instrumentos musicales que generen audio conectado a 14 canales de una consola denominada Centroid, ¿cierto? Que de hecho cuando abren el AudioTool es con la que viene por defecto ahí en el estudio de AudioTool, es como la consola o la mesa de mezcla que viene ahí como por defecto, ¿cierto? Ajustando correctamente la estructura de ganancia. La salida del auxiliar 1 del módulo Centroid de la mesa de mezcla debe tener conectado un pedal de reverberación, que está precisamente ahí también como en los recursos de AudioTool, ¿cierto? La salida del pedal de reverberación deberá ingresar al canal 15 de Centroid. El nivel de salida del máster de auxiliar 1 debe estar a un 50%. Los canales 1, 2, 3 y 4 deberán enviar el 50% de su señal de entrada por el auxiliar 1. La salida del auxiliar 2 del módulo Centroid tiene que estar conectado a un pedal de delay y la salida del delay del pedal deberá ingresar al canal 16 de Centroid. El nivel de salida máster del auxiliar 2 debe estar a un 25%. Los canales 11, 12, 13 y 14 deberán enviar el 75% de su señal de entrada por el auxiliar 2. Los canales 2, 5 y 7 tienen que estar de tener una ecualización donde los bajos estén reducidos un 25%. Ya te voy a dar la palabra para que vamos a leer esta primerita y lo volvemos a mirar contigo. Los canales 1, 4 y 8 deberán tener una ecualización donde los medios estén resaltados en un 25%.
Los canales 7 y 8 deben tener una ecualización donde los altos estén resaltados en un 25%. Los canales 7 y 9 deben estar paneados, perdón, hacia la izquierda, planeados. Los canales 8 y 10 deben estar paneados hacia la derecha. Ok, ese sería como el primer montaje. Cuéntame, Santiago, sí, tranquilo. ¿Me escucha? ¿Me escucha Sí, bien? sí, te escucho, claro. Profe, es que no sé, bueno, no entendí cómo, o sea, no sé si soy yo o estoy haciendo mal la actividad, pues yo ya hice el primer flujo, el primer Tenemos, ejercicio, el sí, primer montaje exacto, pero no, obviamente con el verificar cómo se escucha el instrumento, con el envío al auxiliar, con el efecto, pero no notaba diferencia, ¿sí me voy a entender? O sea, creo que o no hacía bien el envío, o no sé si el ejercicio solo dice que hagamos el envío, pero realmente eso es un envío por el mero hecho del ejercicio, ¿sí me hago entender? Entonces, sí, ¿yo qué hacía, no? Pues yo veía el tutorial y lo conectaba así tal cual como dice, o como pues mostraba el tutor, sí. pero pues ahorita es complejo, ¿no? Porque pues mostrarle no puedo, ando en la calle, Claro, pero claro. pues ya, pero más tarde voy a hacer los videos, los pongo en el foro, pero pues es raro. Y pues ahora sí a lo fundamental, ¿por qué sale del auxiliar 1 el reverb y entra un canal? ¿Por qué se hace ese envío? Sí, vamos a mirarlo aquí. Bueno, que tenemos 16 canales acá, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. Ahí estás viendo el audio tool. Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, si tenemos aquí el audio tool, entonces voy a tomar cualquier elemento aquí que me sirva. Digamos, si cojo esta batería, ¿cierto? ¿Cómo nos lo están pidiendo acá, por ejemplo? ¿De qué canal estamos? Ingresamos un delay, la salida auxiliar del módulo Centroid deberá tener conectado un pedal de delay, ¿cierto? Ahí estamos hablando del auxiliar 1, por ejemplo. Tomémoslo aquí. Vamos a tener aquí el delay como tal. Voy a eliminar esta. ¿Tú cómo lo estabas conectando? Si voy a conectar este delay al auxiliar, entonces obviamente conectamos aquí el delay, ¿cierto? Entiendo tu pregunta, porque si yo tomo esta batería, aquí debo tomar un sample, ¿cierto? Voy a coger un snare, por decir algo. Y lo voy a colocar acá. La pregunta tiene que ver con lo siguiente, ¿cierto? Digamos, ahí tengo este snare sonando. Entiendo tu pregunta, porque si tenemos aquí conectado, por ejemplo, el delay, y aquí me dicen que conecte bueno, lo conecté al que no era. Vamos a conectarlo al canal 2, ¿cierto? Lo conectaste de esta forma. Lo normal que uno pensaría para este tipo de conexiones es que el return del delay lo conectáramos
la salida, perdón, del delay la conectáramos acá, ¿cierto? Sería como tendríamos el flujo normalmente. Que mira que aquí, ahí lo escuchas. Sería como lo normal, ¿cierto? Que tuviéramos, así lo pensarías conectar inicialmente. Sí, claro, pues Sí, digamos, claro, yo no me de uno quedé. acá, el send al input del delay y el return, o el output al return del auxiliar. Y de esa manera, pues hacer el envío acá, ¿cierto? Y mira, que escuchamos precisamente que funciona, ¿cierto? Ahora, entiendo lo que me dices, porque si venimos y conectamos al canal 16, ¿qué pasa? Realmente no nos está llegando nada, ¿cierto? O sea, fíjate que ahí sí llega. ¿Sí lo escuchas? Sí, Ahora, normalmente, lo usual, yo personalmente usual conectaría aquí al return del auxiliar como tal, ¿cierto? Pero mira que si igual lo mandamos al canal 16, también va a funcionar. ¿A ti no te estaba funcionando? pues es que lo que le digo me funcionaba, o sea, no bien. Sí, porque digamos lo intenté con el revés, pero yo escuchaba no escuchaba un buen revés, escuchaba como, como mal. Pero Sí. entonces siempre, no sé, si esto es una clase para hacer una técnica de uso o algo así. Pues yo personalmente, digamos que para un ejercicio inicial, yo lo tiraría aquí al return. Yo personalmente aquí te diría que no habría ningún problema si en vez de tirar al canal 16, lo tiras al return, ¿cierto? Yo ya lo tendría en cuenta, ya lo hablamos y no le vería ningún problema, ¿cierto? Listo, sí, ella. Pues yo no le vería ningún inconveniente en si lo tiras más bien a ese canal, en vez del canal 16, lo tiras al return, ¿cierto? ¿Qué canales tenemos enviados allá, por ejemplo, aquí? El canal, ingresa acá, nivel salida, los canales, bueno, la ecualización la haces igual de cada uno de los canales. No queda ningún otro lío ahí, pues, pero ahí estaría bien, ¿cierto? No le vería ningún problema, ¿cierto? Bueno, y el segundo montaje no lo has hecho todavía, ya lo hiciste. No, señor, todavía no lo he hecho. Pues que igual, eh, como me mandaba a hacer L, quiere hacer right, me envió que escuchara estéreo. Estaba confundido, ¿no? Ahí estaba confundido. Ok, Tam- ok, acá dice, el estudiante deberá realizar un montaje de flujo de señal con las siguientes características. Ubicar dos instrumentos cuyas salidas estén conectadas en las entradas 1 y 2 de la consola Centroid, ¿cierto? Un instrumento va por la 1 y otro va por la 2. Los canales 1 y 2 de la consola Centroid deben tener las ganancias en el máster en el 75% y paneados L y R respectivamente. Entonces tiras el canal 1L y el 2R. Hacer envío de los canales 1 y 2 por auxiliar a una reverberación cuya salida entre al canal 3 de la consola. Ahí tenemos algo similar, pues también, ¿cierto? Pues hazlo como lo proponen ahí, ¿cierto? A ver qué sucede. El canal 3 de las consolas únicamente debe tener una ganancia del 50% en el máster. Ok. Crea otro instrumento estéreo cuyas salidas estén conectadas en las entradas 4 y 5 de la consola Centroid. Ok.
y ubicar dos compresores o procesadores de señal e insertarlos en los canales 4 y 5 como insertos. Ok. Porque está la otra propuesta y es digamos, yo no vería ningún problema si en tu montaje, en el modelo que estás haciendo, como te dije, esta delay lo tiras, por ejemplo, al return, ¿cierto? Pero te puedo hacer la propuesta. ¿Por qué no haces este montaje de dos maneras? Hazlo como lo pide la guía y haz otra propuesta como la que me estás planteando, ¿cierto? Lo mismo el montaje número 2. Eso pues tampoco te quita demasiado tiempo para que simplemente es cambiar el posicionamiento del cable, ¿cierto? Te hago como esa propuesta para que quede el montaje como lo está pidiendo la guía y presenta al otro como una propuesta tuya, ¿cierto? Me parecería chévere si lo haces así. Bueno, dice, bueno, finalmente con los montajes de flujo de señal terminados, el estudiante debe grabar un video de máximo 10 minutos explicando y escribiendo cada uno de los montajes realizados, por lo que grabará un video por cada montaje y los editará en un solo archivo de video. Para grabar el video, el estudiante puede elegir entre las siguientes herramientas de uso libre. Bueno, aquí está Screencast, está TechSmith, ¿cierto? Entonces ahí lo que te propongo, si tú quieres, Santiago, es, como te digo, que en esos 10 minutos esté explicado el flujo de señal, como está planteado en la guía inicialmente, y como anexo coloques cuál sería la otra propuesta que tú harías como con ese ejercicio, ¿cierto? Ahora, el video debe subirse a YouTube sin ningún tipo de restricción y es necesario que el estudiante se cerciore que el video puede ser revisado por un tercero. La entrega debe hacerse en un documento escrito en PDF donde se describa brevemente cada uno de los montajes realizados y se anexe el enlace del video de YouTube. Realizar al menos 2 aportes significativos en el foro, ¿cierto? Tener en cuenta, ya sabemos todo esto, tenerlo en cuenta para el desarrollo de la guía, del trabajo. Y la evidencia del trabajo independiente. El trabajo como tal, como siempre les he dicho, pues la entrega, hacerla en PDF, que tenga portada, desarrollo del trabajo. En ahí colócala como un pequeño anexo, planteo una propuesta y lo escribes ahí breve, ya que lo vas a hacer también pues en el video. Si quieres hacerlo así, no hay ningún problema. 3 conclusiones y referencias bibliográficas, ¿cierto? Muy importante aquí para los compañeros que pronto vean la grabación, tengan en cuenta que si copian y pegan, traten de por lo menos mantener, pues hablo de la bibliografía, que algunos lo hacen, tratar de mantener el mismo tipo de fuente que están utilizando en el trabajo, ¿cierto? Tratar de usar los mismos tamaños para que quede un trabajo organizado, ¿cierto? Este es un trabajo independiente y muy importante tener en cuenta cuál sería la rúbrica de evaluación, ¿cierto? El primer criterio sería obviamente el montaje de la señal en AudioTool, el flujo de señal en AudioTool. Y el nivel alto, que sería lo que esperamos que tengan todos, realiza el montaje de flujo de señal en AudioTool, cumpliendo con todos los puntos establecidos presentes en la guía, ¿cierto? El primer criterio es el primer montaje como tal, que tiene un valor máximo de 50 puntos. El segundo criterio es el segundo montaje. O sea, el primer montaje tiene 50 puntos, el segundo montaje tiene 50 puntos y el tercer criterio es la presentación del documento de manera adecuada, que son 20 puntos. Entonces es muy importante ahí tener eso como en cuenta. Sí, cuéntame de Santiago. Profe, una pregunta en el segundo. El efecto también toca planearlo. Pues la señal llega al efecto, pero el efecto no va a tener en cuenta que es planeado. ¿Cuál montaje? El segundo. Dar un momentico acá. Hacer en los envíos del canal 1 y 2 para usar la reverberación, cuya salida entra al canal 3 de la consola. Este debe tener
la ganancia es 50%, pero mira que aquí no nos hablan de paneo para ese canal, ¿cierto? Ah, listo. Pero digamos, en un caso ya práctico, eh, estaría en lo correcto, o sea, si yo paneo los dos instrumentos, lo envío al efecto, el efecto no va a tomar, va a hacer su trabajo sin tener en cuenta el paneo, o sea, pongamos, la reverberación se va a escuchar derecha-izquierda, o sea, obviamente va a, va a profundizar sobre el lado que yo paneo, pero también el Sí. efecto se escucha sobre los Ahora, dos. todo depende, Santiago, de cuál es el diseño sonoro que estás planteando, ¿cierto? Porque mira que normalmente es como en un DAW, nosotros manejamos las reverberaciones, los envíos a canales que son estéreo, ¿cierto? Depende pues del DAW que utilicemos. En Studio One, que tú lo conoces, mira que uno puede crear canales de efecto, que son canales estéreo, y precisamente los usamos de esa manera para que generen como la espacialidad como queremos que suene de forma tridimensional, ¿cierto? Ahora, si nosotros esto lo enviamos a un canal que es monofónico, ¿cierto? No va a producir la misma sensación que si estamos en envío, ¿cierto? Y eso lo podemos panear. Obviamente, si yo paneo un objeto que tiene una rever hacia un lugar, pues esa rever se va a ir hacia ese lugar también, pero eso ya depende como del montaje y del diseño sonoro que estés planteando, ¿cierto? En un ámbito tradicional y estándar, siempre preferimos manejar como la reverberación de forma estéreo, ¿cierto? Pero en algún tipo de experimentación sonora, uno podría tomar un tipo de efecto de tiempo como este, inclusive dejarlo monofónico y panearlo hacia algún lado, ¿cierto? No sería como lo usual que haríamos pues en una mezcla, pero también es válido, ¿cierto? Podría utilizarse más en un ámbito de experimentación. Pero aquí no nos están proponiendo que lo paneemos, ¿cierto? Y digamos que en un ámbito normal, yo lo haría de la manera como lo miramos al principio. O sea, de la salida del envío, pues vamos a la entrada del auxiliar, vamos a la entrada del delay y de la salida del delay vamos al retorno, ¿cierto? Y lo dejamos ahí y de ahí hacemos el envío desde cada uno de los canales. Personalmente lo haría así, pero todo depende de qué queremos lograr como con eso, ¿cierto? Muchas gracias, profesor. Ok, bueno, el trabajo es interesante, chévere. Entonces ahí la propuesta es como hacer los montajes, los videos y bueno, comienza a hacerlo. Si tienes alguna pregunta, tú sabes que estamos ahí en el foro muy atentos. Ya hiciste la otra entrega, Santiago, ¿cierto? Sí, señor. Ah, sí, creo que ya la califiqué, creo, es otro compañero que había entregado también el trabajo final. Estoy esperando que Sí, llegar. no, soy ese tipo. Listo, Entonces, perfecto. qué pena ahí, profesor. No, tranquilo, tranquilo. Ok, Santiago. Bueno, pues esta es como aquí muestra juntos de lo que se trata la guía, ¿cierto? De lo que se trata el trabajo, la entrega. Y nuevamente estoy muy atento para ti, para los que vean este video de pronto ya en diferido, como en otro momento. Cualquier pregunta que tengan, me comentan y bueno, pues ya estamos en el foro, en comunicación, como para resolver cualquier inquietud que tengas. Listo. Listo, profesor. Gracias. Perfecto. Hasta luego. Entonces nos vemos, Santiago. Que estés muy bien. Muchas gracias. Nos vemos, suerte.